una entrega de Navidad, una casa en una carretera rural de Texas y un repartidor que en apariencia solo tenía que dejar un paquete y continuar su ruta. Que tarde del 30 de noviembre de 2022, la caja que llegó a la casa de Tenea Stant contenía un regalo para ella, un set de muñecas Barbie que debía esperar hasta Navidad, pero el paquete terminaría convirtiéndose en una de las pistas más importantes de toda la investigación, porque apenas unas horas después, Atenea de 7 años había desaparecido. Su familia la buscaba, donde una niña podía jugar fuera sin que cada movimiento quedara registrado por una cámara urbana. El 30 de noviembre, Atenea llegó del colegio en autobús alrededor de las 4:15 de la tarde. Su padre había salido de viaje de casa. En casa estaba su madrastra de entonces, Ashley Strand. La familia contó que después de aquella tarde hubo una pequeña discusión entre Ashley y Atenea. Nada que, según explicaron a la policía, pareciera extraordinario. Ashley fue a preparar la cena y cuando volvió a buscarla, Atenea ya no estaba donde esperaba encontrarla. Y hay una diferencia importante entre las primeras reconstrucciones de 2022 y lo que se supo años después. Las cronologías iniciales situaban la última vez que Ashley había visto a Atenea alrededor de las 5:45, pero durante el juicio de 2026, unas cámaras permitieron situar la llegada del repartidor a la propiedad aproximadamente a las 5:30. Por eso no tenía sentido fingir una precisión que las propias fuentes no permiten. Lo seguro es que en esa franja de tiempo una entrega llegó a la casa y Atenea desapareció. Ashley comenzó a buscarla, revisó la casa, la propiedad y preguntó a familiares cercanos. Alrededor de las 6:40 llamó al 911. Los primeros agentes llegaron pocos minutos después. En un primer momento todavía existía la posibilidad de que Atenea se hubiera alejado por su cuenta. Era una niña de 7 años en una zona rural. Al anochecer, cada minuto importaba. La búsqueda se extendió durante la noche. Agentes locales, bomberos, perros y equipos de rescate recorrieron la zona. A la mañana siguiente, el operativo creció todavía más. Se incorporó el Departamento de Seguridad Pública de Texas, los Texas Rangers, el FBI y cientos de voluntarios. Hubo drones, helicópteros con cámaras térmicas, caballos, vehículos todoterreno, equipos caminando entre la vegetación, casi hombro con hombro, metro a metro, y aún así Atenea no aparecía. Durante aquellas primeras horas, cada posibilidad seguía abierta. Los equipos registraban cunetas, campos, estanques, cobertizos y propiedades cercanas. Se pidió a los vecinos que revisaran cámaras, vehículos y cualquier lugar donde una niña pudiera hubiese refugiado. La comunidad de Paradise se volcó en una búsqueda que crecía a medida que pasaban las horas. Pero había un detalle inquietante. El terreno alrededor de la casa estaba siendo revisado una y otra vez y no aparecía ni una pista que explicaría una salida voluntaria. Tampoco había un rastro claro que permitiera seguirla a pie desde la propiedad. La pregunta comenzó a cambiar. Ya no era solamente dónde estaba, era si realmente se había marchado andando de aquí a propiedad. Entonces los investigadores prestaron atención a algo que al principio podía parecer rutinario, una entrega realizada cerca del momento de la desaparición. El paquete había llegado mediante FedEx, pero el conductor no era el empleado directo de la compañía. Tanner Horner trabajaba para Big Top Spin, una empresa contratista que realizaba rutas de reparto para FedEx. Grunt tenía 31 años cuando ocurrió el crimen. Para los investigadores, el repartidor era inicialmente algo muy sencillo, una persona que había estado en la propiedad justo en la franja crítica horaria, alguien que podía haber visto un coche, una persona caminando o cualquier otro detalle útil para la investigación. Para la búsqueda, el FBI y los Texas Rangers rastrearon quién había realizado aquella entrega.
Llegaron hasta Vic Torspin y después hasta Horner. Cuando hablaron con él, Horner dio una información aparentemente concreta. Dijo que recordaba haber visto una vieja furgoneta Chevrolet Astro de color verde salir de la zona e incluso aportó detalles sobre ese vehículo. La pista parecía lo bastante creíble, específica y real como para investigarla. Se difundió la descripción, se revisaron datos de telefonía, se intentó comprobar si un vehículo así, con esas características, había estado realmente ahí. Mientras tanto, Horner continuaba trabajando. El día siguiente a la desaparición, las cámaras de su ruta lo registraron pasando cerca de la zona de la búsqueda. En una de las grabaciones conocidas durante el juicio, otra persona le explicó que una niña de 7 años había desaparecido y que aquello estaba bloqueando carreteras. Horner reaccionó como si acabara de enterarse. En ese momento, visto años después, resultaba especialmente importante, no porque una reacción pruebe por sí sola culpabilidad, sino porque para entonces los fiscales sostenían que él ya sabía exactamente por qué estaban ahí todos aquellos agentes, por qué estaban bloqueadas las carreteras, y él ya tenía esa información. ¿Por qué sorprenderse? Los investigadores todavía tenían que demostrarlo, y para hacerlo necesitaban algo más sólido que una conducta extraña o una pista que no llevaba a ninguna parte. Pero había un gran problema. La información más importante no estaba en la supuesta furgoneta verde, estaba en el vehículo que conducía el propio Horner. Uno de los investigadores preguntó si la furgoneta de reparto llevaba cámaras. La respuesta era sí. El sistema de vídeo era gestionado por una empresa llamada Velociter. Los investigadores contactaron con ella y consiguieron inicialmente un par de clips cortos. No era todavía toda la grabación de la jornada, pero bastaba para responder una pregunta esencial que había ocurrido alrededor de aquella entrega. Además, tuvieron que identificar qué vehículo había utilizado Horner exactamente el 30 de noviembre. El camión que llevaba cuando los agentes empezaron a seguir la pista no era necesariamente el mismo de aquel día. La empresa ayudó a localizar la unidad correcta y a preservar el material asociado a esa ruta. Eso explica por qué la investigación no se resolvió simplemente mirando una cámara. En cuanto alguien dijo FedEx, había que reconstruir la ruta, identificar al contratista, al conductor, al vehículo concreto y después recuperar grabaciones que estaban en manos de terceros. Cuando el sargento Job Espinosa vio uno de esos vídeos, la investigación cambió de nivel. Atenea aparecía viva y aparecía entrando en la furgoneta de Turner Horner. Hasta ese momento la policía todavía trabajaba con la esperanza de encontrarla con vida. Por eso, el 2 de diciembre, cuando Horner fue detenido, la prioridad seguía siendo una: localizar a Atenea cuanto antes. Los agentes registraron vehículos y propiedades. La niña no estaba ahí. Entonces Espinosa se sentó con Horner y le hizo una pregunta directa: ¿dónde estaba? La respuesta fue que podía mostrársela, pero antes de llegar a ese punto, Horner había construido una historia para explicar qué había ocurrido. Dijo que después de hacer la entrega había atropellado accidentalmente a Atenea mientras daba marcha atrás con la furgoneta. Según su versión, la niña no parecía gravemente herida, pero él entró en pánico y temió que Atenea se lo contara a sus padres. La introdujo en el vehículo y después la mató. Durante años, esa versión del supuesto accidente apareció en prácticamente todas las noticias sobre el caso, hasta que el juicio permitió ver mucho más de lo que los investigadores habían reconstruido, y entonces la historia empezó a romperse. Las cámaras del vehículo registraban el interior y el exterior de la furgoneta. En distintos momentos de su ruta, Horner verse cubriendo y descubriendo una de ellas con algo parecido a una nota adhesiva. Poco antes de llegar a la casa de Atenea, también se le veía moviendo objetos y despejando espacio en la parte trasera. Eso fue importante para la fiscalía, que sostuvo que sus movimientos eran compatibles con una conducta deliberada. Pero hay que separar una cosa de otra. Que cubriera una cámara y moviera objetos está registrado. Que eso demuestre por sí solo exactamente qué estaba pensando es una inferencia. De hecho, durante el juicio, el juez impidió que algunos testigos especularan libremente sobre el significado de esas acciones. Lo realmente decisivo era
lo que la cámara sí mostraba. Horner llegó a la casa aproximadamente a las 5:30. Cogió la caja que llevaba el regalo de Navidad, se bajó, hizo la entrega y después el vídeo lo mostraba regresando hacia la furgoneta con Atenea caminando detrás de él. Horner abrió la puerta trasera y la subió al vehículo. Atenea estaba viva, se movía, hablaba y las imágenes no mostraban a una niña gravemente herida por un atropello. Durante la fase de pena, los jurados pudieron comprobar esa secuencia con la explicación que Horner había dado en el interrogatorio. Esa comparación era devastadora para su credibilidad. No dependía de que un testigo recordara bien una conversación años después. La cámara permitía enfrentar una versión, una imagen contemporánea a los hechos. La fiscalía fue todavía más lejos. Sostuvo que el accidente simplemente no había ocurrido. Ese punto cambia por completo la forma de entender el caso, porque si la historia del golpe con la furgoneta era falsa, desaparecía también la explicación que Horner había dado para justificar por qué Atenea había terminado dentro. Ya no era un hombre que decía haber cometido una atrocidad después de entrar en pánico por su accidente. Era un hombre que había introducido a una niña en su vehículo y después había creado una historia para explicar cómo había llegado ahí. Además, las cámaras no eran la única fuente de información. Aunque en determinados momentos la imagen quedara tapada, el sistema conservó audio. Durante el juicio del 2026, el jurado escuchó aproximadamente 1 hora de grabación relacionada con lo ocurrido dentro del vehículo. No vamos a reproducir ni describir los últimos momentos de Atenea. No es necesario para comprender las pruebas. Lo importante es esto: el audio y el vídeo permitieron a los investigadores y después al jurado comprobar que Atenea estaba consciente dentro de la furgoneta, que hablaba con Horner y que la secuencia no encajaba con la historia inicial del atropello. Y todavía había otra grande contradicción. Cuando Espinosa interrogó a Horner en un momento, él afirmó que Atenea ya no estaba viva cuando la metió en la furgoneta. El investigador ya había visto el vídeo, sabía que era falso. A partir de ahí, el interrogatorio dejó de ser solamente una conversación con un posible testigo. Los investigadores empezaron a confrontar a Horner como un elemento que sabía que no encajaba y a comprobar que parte de su relato podía conducirlo hasta Atenea. La prioridad seguía siendo localizarla. Incluso antes de tener completamente reconstruido el crimen, Horner fue cambiando sus versiones y durante los interrogatorios empezó a hablar de alguien a quien llamaba Cero. Lo describía como una especie de alter ego o parte de sí mismo a la que atribuía acciones y pensamientos. Los investigadores no necesitaban aceptar esa explicación como un diagnóstico. Lo que hicieron fue utilizarla como técnica de entrevista. Cuando hablaban con él dentro de ese marco, conseguían que aportara más información. Y así llegaron a otro de los momentos decisivos del caso. Horner terminó conduciendo a las autoridades hasta una zona cercana a Trinity River, en Box Crossing, al sureste de Boyd. Ahí, el 2 de diciembre, encontraron a Atenea. Las distancias publicadas varían dependiendo del punto de referencia, pero la cobertura del juicio sitúa el lugar aproximadamente a 9 millas de su casa, unos 14 kilómetros. La búsqueda había terminado. Ahora comenzaba una investigación por asesinato. La autopsia fue realizada por la doctora Jessica Daver. La causa de la muerte presentada posteriormente en el juicio incluso lesiones por traumatismo contundente, sofocación y estrangulamiento. La medicina forense también se convirtió en una parte delicada del proceso por otra razón. Durante la fase de pena, la fiscalía presentó evidencias biológicas que, según sostuvo, era compatible con una posible agresión sexual. Un analista explicó que determinadas muestras del kit de agresión sexual contenía ADN masculino, mientras que otros resultados eran inconcluyentes. También se presentó que ADN de Horner había aparecido bajo las uñas de Atenea, algo que la acusación utilizó como evidencia de que ella había luchado, pero la autopsia no encontró lesiones anatómicas concluyentes de trauma sexual. Eso significa que hay que hablar con precisión. La fiscalía presentó indicios para sostener que pudo existir una agresión sexual. La ausencia de lesiones anatómicas no la excluía de forma absoluta, según el testimonio forense, pero Horner no fue condenado por un cargo independiente de agresión sexual contra Atenea. Este documento no va a convertir una hipótesis probatoria en un hecho más allá de lo que el proceso permite afirmar.
El 2 de diciembre de 2022, Horner fue arrestado. Los cargos principales fueron asesinato capital de una persona menor de 10 años y secuestro agravado. En febrero de 2023, una gran jurada formalizó la acusación. FedEx había aclarado desde el principio que Horner no era empleado directo de la compañía, sino trabajador del contratista Big Topsin, y suspendió el servicio de esa empresa mientras avanzaba la investigación. Esa distinción empresarial no cambiaba lo esencial del caso penal, pero sí explica por qué los investigadores tuvieron que atravesar varias capas de información para reconstruir quién había hecho aquella entrega. La fiscalía de West County dejó claro que buscaría la pena de muerte, y entonces empezó una espera que duraría años. En un caso así, el retraso no significaba que la investigación se hubiera detenido. Un proceso de pena capital exige revisar evidencias, peritajes, discutir qué puede escuchar un jurado, seleccionar candidatos a jurado y resolver decenas de cuestiones legales antes de comenzar. Además de la defensa argumentó que la enorme cobertura mediática hacía imposible celebrar el juicio en West County con garantías. Consiguió que el caso fuera trasladado a Tarrant County en Fort Worth. El juicio estuvo previsto inicialmente para marzo de 2025. Después se aplazó hasta abril de 2026. En diciembre de 2025 se celebraron audiencias previas prolongadas y en enero de 2026 la defensa intentó retirar la pena de muerte como opción, apoyándose, entre otras cuestiones, en argumentos relacionados con el desarrollo neurológico y el autismo de Horner. El juez no aceptó retirarla. Así llegó al 7 de abril de 2026. Después de más de 3 años de preparación, el jurado estaba listo, la fiscalía estaba lista, la defensa estaba lista. Y justo cuando debía comenzar el juicio, Tanner Horner cambió por completo el proceso. Se declaró culpable, admitió la capital de muerte, asesinato y secuestro agravado. Eso significa que el jurado ya no tenía que decidir si había cometido el crimen, pero el juicio no terminó. En Texas, cuando la fiscalía busca la pena de muerte, todavía queda una decisión enorme: si el acusado debe ser condenado a muerte o a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante las semanas siguientes, el jurado escuchó una cantidad de evidencias que el público no había conocido en 2022. La primera diferencia con un juicio ordinario era fundamental. Como Horner ya se había declarado culpable, la fiscalía no estaba intentando convencer al jurado de quién había secuestrado y matado a Atenea. La culpabilidad estaba admitida. Cada prueba se presentaba ahora con otra finalidad: explicar la gravedad del crimen, la conducta del acusado y si legalmente debería vivir el resto de su vida en prisión o recibir una sentencia de muerte. Declararon familiares de Atenea, agentes que participaron en la búsqueda, investigadores que reconstruyeron la entrega, especialistas forenses, analistas digitales y personas que habían conocido a Horner. El jurado volvió a recorrer piezas por pieza una investigación que había empezado con una niña desaparecida y había terminado dentro de una furgoneta de reparto. Vieron las cámaras del vehículo, escucharon el audio, vieron cómo la investigación había llegado hasta Horner y a través de la entrega del paquete. Escucharon sus interrogatorios y sus distintas versiones. Conocieron sus búsquedas en internet después del crimen. Entre ellas había búsquedas relacionadas con la desaparición de Atenea y una pregunta sobre si las cámaras de los camiones de FedEx grababan constantemente. La fiscalía utilizó ese material para construir una secuencia de comportamiento posterior al crimen: que sabía, que buscaba y hasta qué punto estaba preocupado por las grabaciones. También presentó la falsa pista de la furgoneta verde como parte de un intento de alejar la investigación de él. La defensa respondió que parte de esa actividad digital debía interpretarse con cuidado porque una búsqueda o una pestaña abierta no demuestra automáticamente cuándo nació una intención concreta, y esa distinción importa. La fiscalía no solo quería demostrar lo que había ocurrido, quería convencer al jurado de que Horner representaría una amenaza futura y que no existían circunstancias atenuantes suficientes para evitar la pena de muerte. Para hacerlo, presentó además testimonios sobre conductas anteriores atribuidas a Horner. Algunas eran acusaciones de agresión sexual realizadas por otras personas durante la fase de pena.
Estos testimonios fueron utilizados peligrosidad. No deben confundirse con condenas penales independientes por cada una de esas alegaciones. La defensa, por su parte, dedicó buena parte de su caso a explicar la historia de Warner en su funcionamiento psicológico. Era una fase distinta del proceso. En una causa capital, la mitigación permite al jurado conocer circunstancias personales que no borraron culpabilidad, pero que pueden influir en la pena. Por eso se habló de la infancia, del desarrollo, de la educación, de la salud mental y de exposiciones ambientales. No era necesario que esos factores demostraran una causa directa del asesinato o el motivo. La pregunta jurídica era si, visto en conjunto, eran suficientes para que al menos un jurado rechazara la muerte. Hablaron familiares, antiguos profesores, personas de su entorno, especialistas. Se presentó que Warren había tenido dificultades sociales desde niño y diagnósticos o evaluaciones relacionadas con el aspecto autista y el déficit de atención. La defensa habló que también tenía una infancia inestable, de consumo de alcohol durante el embarazo de su madre y de una posible exposición importante al plomo. Un experto declaró que la cantidad de plomo acumulada en sus huesos era muy superior a la media para una persona de su edad y explicó que una exposición grave durante la infancia puede tener efectos neurológicos. También hubo expertos sobre exposición prenatal al alcohol y desarrollo cerebral. Pero incluso dentro de esa evidencia había matices. Que existieran factores de desarrollo o salud mental no equivalía a demostrar que alguno de ellos hubiera causado el crimen. Algunos expertos dejaron claro que un diagnóstico de autismo no explica ni justifica lo ocurrido ni los hechos. Ese era precisamente el objetivo jurídico de la defensa: no justificar el asesinato, sino ofrecer al jurado razones de mitigación suficientes para elegir cadena perpetua sin libertad condicional en lugar de la muerte. Y ahí volvió a aparecer Zero. Durante el juicio se confirmó que Warner había hablado de ese supuesto alter ego en los interrogatorios, pero no se estableció que Zero fuera una personalidad clínica independiente capaz de desplazar la responsabilidad de Warner. La fiscalía atacó la idea de que sus problemas mentales o de desarrollo redujeron de manera suficiente su responsabilidad moral. También insistió en lo que consideraban señales de planificación y control: el comportamiento con las cámaras, la preparación de espacio en el vehículo, la pista falsa, las búsquedas posteriores y la forma en que fue modificado su relato. Algunas de esas piezas eran hechos registrados. La conclusión de que juntas demostraban planificación era el argumento de los fiscales. La defensa sostuvo lo contrario. En el punto decisivo de la pena no negó ya el crimen porque Warner se había declarado culpable. Pidió al jurado que separara el olor del hecho de la pregunta jurídica sobre si existía una peligrosidad futura suficiente y si la historia personal y neurológica del acusado justificaba conservar su vida en prisión. Y el jurado tuvo que responder dos preguntas. La primera: ¿existía una posibilidad de que Tanner Warner cometiera actos de violencia criminal en el futuro y constituyera una amenaza continua para la sociedad? La segunda: teniendo en cuenta el crimen, su carácter, su historia y todas las circunstancias presentadas, ¿existían atenuantes suficientes para imponer cadena perpetua sin libertad condicional en lugar de la muerte? El 5 de mayo de 2026, después de casi un mes de testimonios, el jurado se retiró a deliberar. No tardó días, ni siquiera una tarde entera. En menos de 3 horas, aproximadamente 2 horas y media según Court TV, volvió con decisión unánime. Sí, consideraba que Warner representaba una peligrosidad futura y no encontraba circunstancias atenuantes suficientes para sustituir la pena de muerte por cadena perpetua sin libertad condicional. El juez Jorge Gallagher impulsó la sentencia. Tanner Warner fue condenado a muerte el 5 de mayo de 2026. La decisión cerraba la fase de pena, pero no convertía la ejecución en algo inmediato. En Texas, las condenas a muerte entran en un sistema de revisión mucho más largo que una condena ordinaria. Primero existen una apelación directa obligatoria, y después pueden aparecer otros recursos estatales y federales. Por eso, una sentencia de muerte y una fecha de ejecución son dos cosas completamente distintas. Después de la sentencia, el tío de Atenea, Elia Strand, dirigió unas palabras al condenado. El sentido de su mensaje fue claro: Warner no debía convertirse en el centro de historia de Atenea.
Y jurídicamente el caso tampoco terminó ese día. En Texas, una sentencia de muerte activa una revisión automática ante el Texas Court y Criminal Appeals. La defensa presentó los avisos correspondientes pocos días después. Además, el 4 de junio de 2026 solicitó un nuevo juicio, argumentando que la enorme atención mediática había intimidado a algunos testigos que podían haber declarado a favor de la mitigación y que eso había perjudicado el derecho de Horner a un proceso justo. La fiscalía pidió que se rechazara. En julio, la solicitud de nuevo juicio quedó denegada al agotarse el plazo legal sin que el juez la concediera. El argumento de la defensa se centraba en que la exposición mediática del proceso había hecho que algunos posibles testigos de mitigación no quisieran comparecer. La fiscalía respondió que eso no justificaba repetir una fase pena que había durado semanas en la que la defensa se había presentado numerosos testigos y expertos. Ese rechazo no eliminó la apelación automática de la cadena capital, son vías distintas. A fecha de agosto de 2026, la apelación de la pena de muerte continúa. Horner figura oficialmente en el corredor de la muerte de Texas en Ian B. Pollunt Unit. No existe una fecha de ejecución fijada y probablemente el proceso de apelación todavía tarde años. Pero si miramos atrás, hay algo que resume por qué este caso fue tan difícil de comprender en sus primeras horas. La casa no tenía una escena evidente de secuestro, no había una explicación inmediata para la desaparición. La familia estaba buscando a una niña de 7 años. Aparentemente se había esfumado entre el momento de preparar la cena y la llamada al 911. La pista decisiva resultó ser una cosa absolutamente normal, un paquete de Navidad. Ese paquete permitió saber quién había estado ahí. El conductor dio una pista falsa sobre una furgoneta. La investigación volvió y entonces hacia su propio vehículo. Y las cámaras que le intentó controlar terminaron mostrando lo que su historia no podía explicar. Si valoras documentales donde diferenciamos lo que está probando de lo que afirma cada parte, puedes suscribirte a Cara al Crimen. Aquí intentamos seguir cada caso hasta donde lleguen realmente las pruebas. Atenea tenía 7 años, le gustaban las Barbies, los unicornios, ensuciarse jugando y según su familia podía llevar un vestido de princesa mientras hacía cualquier cosa menos comportarse como una princesa de cuento. Eso es lo último que debería de quedar de esta historia. No la voz de quien la mató, no el nombre de una furgoneta, no una sentencia. Atenea Strand. Esto es Cara al Crimen.